Y esto es, sí, muy buenos días, señor decano, profesor Edwin Zamudio, decano de nuestra Facultad de Humanidades, profesor José Montenegro, vicedecano de la facultad, profesores de la comisión que hoy nos acompañan en esta jornada de trabajo. Realmente para nosotros es un gusto compartir con ustedes esta pantalla, dándole la más calurosa de las bienvenidas a don Francisco Enríquez Solano y al presbítero Manuel Benavides, quienes nos acompañan pues desde un lugar muy lejano, pero muy cerca también de nuestros corazones, San José, Costa Rica. Así que bienvenidos ustedes a esta jornada de conferencias, este ciclo de conferencias que con mucho entusiasmo y con mucho gusto hemos presentado para esta mañana. Siempre digo, patria es un sentimiento, como lo dice nuestro galardonado cantante y compositor Rubén Blades. Esto llena de muchas emociones encontradas, porque ha sido una ardua labor que hemos desempeñado con el apoyo indiscutible del señor decano. Creo que sin ese pilar, pues allí que tenemos siempre de soporte, no sería oportuno, ¿verdad?, tener estas actividades. También la más caluroso, el saludo para Keira, nuestro soporte técnico, que es otro de mis grandes pilares, porque sin esto realmente no lo hacemos. Así que bienvenidos todos. Ya veo que nuestra directora Maika Chivanov también nos está acompañando, a todos los profesores del Departamento de Historia, a todas las personas a quienes les hemos extendido esta invitación, a todos mis queridos y nuestros queridos estudiantes que hoy nos acompañan. Realmente para nosotros es un honor y les agradecería pues si también nos van encendiendo las pantallas para poder tener ese contacto visual que siempre le digo a ellos que podemos mantener en el día a día. Así que bienvenidos todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestro programa del día de hoy, iniciando entonces con la reflexión espiritual que nos va a tener la estudiante Alejandra Camacho, la profesora Dilcia Caballero, también de nuestra comisión. Bienvenida, Alejandra, adelante. Buenos días, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre querido, hoy que comienza un nuevo día, quiero pedirte de corazón que estés con todos nosotros para que tengamos el valor de afrontar todos los retos y que tengamos éxito en nuestras actividades diarias. Derrama tus bendiciones sobre nosotros para que tengamos nuevas oportunidades y para que podamos ser mejores personas cada día y vencer por encima de toda dificultad estos retos. Dios Padre, eres mi luz, eres mi grandeza, llévame siempre por tu sendero y dame un día lleno de bendiciones. Amén. Amén. Sí, continuando entonces con nuestro programa, dándole las gracias a Alejandra por su reflexión. Tenemos entonces la reflexión histórica de estudiante Anelis González, preparada por la profesora Milagro Sánchez, también parte de esta comisión. Adelante, Anelis. Buenos días, decano de la Facultad de Humanidades, distinguidos señores Francisco Enrique Solano y Manuel Jesús Benavides, comisión organizadora y público en general. Panamá ha sido desde siempre un territorio de gran valor para la humanidad. Desde este terruño partió un sinnúmero de expediciones hacia la conquista de América y también fue ligado para el transporte comercial en la época colonial, paso que todavía sigue siendo fundamental para muchas actividades. Es entonces que, reconociendo su importancia, hoy queremos hacer honor de aquella fecha, cuando hace 200 años los aires de independencia se hicieron sentir sobre este suelo para comenzar un largo proceso de luchas libertarias. Me gustaría que reflexionemos en lo que esta fecha significa. Este mes en el que festejamos la independencia de Panamá de España, nos recuerda que somos parte de una nación que necesita una población consciente de sus acciones. Ser patriotas no significa únicamente recordar cada fecha o saberse cada hecho histórico de memoria. Ser patriotas significa que vivimos para buscar la verdad, la justicia y la equidad en un espacio que todos compartimos como hermanos.
La definición de patriota es aquella que se le otorga a la persona que ama a su país, que trabaja y se arriesga por este. Nosotros como panameños debemos estar orgullosos de nuestra historia y nuestras raíces, pero no debemos olvidar que el tener una mejor sociedad en el presente depende de cada uno de nosotros, depende de las pequeñas acciones que realizamos, y son estas acciones las que nos llevarán a tener una comunidad más igualitaria, justa e inclusiva. Recordemos que la historia se cambia y se escribe a base de actos, y somos nosotros mismos quienes formamos este pueblo los que debemos tener una visión de la nación que queremos construir. En este momento, cabe reflexionar en las palabras de don Belisario Porras Barahona cuando dijo: el verdadero patriotismo es aquel que nos mueve a hacer el bien a nuestro país sin pensar en las recompensas. Es el que nos impulsa a ver en todo lo que nos pertenece algo muy grande, por pequeño que ello sea, a respetar y procurar ser respetados, a cumplir nuestros deberes de ciudadano, a amar la virtud y, por sobre todo, poner nuestro pensamiento y nuestro corazón al servicio de los verdaderos intereses de la patria. Muchas gracias. Sí, un aplauso para la compañera que en esta mañana, Anelis, gracias por tu participación y hacer esta breve reseña pues histórica de lo que es nuestro bicentenario. Así que muchísimas gracias. Bueno, continuando con nuestro programa, tengo pues las palabras de apertura por el decano de la facultad, profesor Edwin Zamudio. Adelante, profesor Edwin Zamudio. Le damos pues pase para sus palabras de apertura. Gracias, profesora Mixenia. Buenos días. Agradecemos a Dios por permitirnos estar con vida y con salud para seguir contribuyendo a nuestra sociedad. Buenos días, Magíster José Montenegro, vicedecano de la Facultad de Humanidades. Magíster Antonio Araúz, alcalde de la ciudad de David. Magíster Maika Chivanov, directora del Departamento de Historia. Magíster Arturo Ríos, director de la Escuela de Geografía e Historia. Magíster Mixenia Espinosa, presidenta de la Comisión del Bicentenario de la Facultad de Humanidades. Miembros de la comisión, los profesores Dircia Caballero, Maricel Miranda, Donaldo Laboriel, doctor Darmando Ríos, Elvis Quintero, Milagro Sánchez y de igual forma al vicedecano quien es parte de esta comisión. Buenos días, Magíster Francisco Enrique Solano, quien nos presentará al expositor del día de hoy. Muy buenos días, Presbítero Manuel de Jesús Benavides, expositor de la conferencia para el día de hoy, las relaciones de Costa Rica con Panamá en el contexto de la independencia del Reino de Guatemala y su unión al imperio, quien nos acompaña desde Costa Rica. Buenos días, respetados estudiantes administrativos y colegas de la Facultad de Humanidades. Buenos días a los participantes, tanto nacionales como internacionales, que se encuentran en esta aula virtual. Después de varios meses de trabajo arduo de la Comisión para la celebración del Bicentenario, hoy damos inicio al ciclo de conferencias del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España, 1821-2021. Para la Facultad de Humanidades es un honor poder conmemorar los 200 años de independencia de España a través de este ciclo de conferencias abierto a todo público, que estamos seguros será de mucho interés y sobre todo de mucho aprendizaje para todos. En 1821, Panamá se separa de la corona española, terminando con 321 años de vida colonial. Un paso valiente y soberano que sin duda da las primeras pinceladas de lo que hoy somos como país. Es más que justo reconocer el aporte de José de Fábrega, prócer de nuestra independencia, conocido también como el libertador del Istmo. Nos hemos fortalecido y ahora nuestro compromiso es dar lo mejor de cada uno de nosotros a nuestro país. Finalmente, una vez más, quiero felicitar a la comisión organizadora y también agradecer a los estudiantes que participaron en adornar nuestro edificio con información resaltando nuestra independencia. Quisiera concluir y dar por inaugurado este evento repitiendo lo que ha dicho Rubén Blades.
patria son tantas cosas bellas. Gracias y bendiciones. Un aplauso para nuestro señor decano por estas palabras y realmente ese sentimiento que despierta en cada uno de nosotros, esas palabras que usted ha dado pues en esta apertura de este ciclo de conferencias. Muy bien, entonces para continuar vamos a deleitarnos con una pieza musical pues grabada por el Magíster Ovidio Castillo, que también es docente de la Facultad de Humanidades y presenta, Keira, este video. Adelante, Keira.
Muchísimas gracias. Era extensivo ese aplauso también al profesor Ovidio Castillo, quien muy diligentemente y gentilmente nos ofreció para el deleite de todos nosotros esta excelente pieza musical de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Así que bueno, para esta jornada entonces sí, buenos días. Vamos entonces a dar apertura formal pues en cuanto a lo que es la conferencia. Le agradecemos a Dalí si nos apagas el micrófono. Gracias, muy amable. Tenemos entonces la presentación de nuestro conferencista de esta mañana, presentado por don Francisco Enríquez Solano. Como yo le digo, gran amigo de esta casa universitaria, gran amigo de todos los docentes del Departamento de Historia, vínculo que mantuvimos y hemos mantenido gracias a la gestión y siempre labor de una persona también muy querida para nosotros en el departamento, como lo fue el profesor Martínez, quien siempre estuvo con nosotros. Agustín, sé que Agustín, donde está con nosotros, nos está acompañando. Así que elevo también una oración a este gran amigo que ya no tiene la oportunidad de estar con nosotros, pero que sin embargo nos ha dejado un gran legado, y es este entusiasmo que siempre mantenemos nosotros por continuar a pesar de todas las situaciones que en un momento u otro se nos marcan dentro del camino. Siempre estamos con la mayor disponibilidad de seguir despertando estos sentimientos históricos a lo largo de nuestro quehacer educativo y mientras el Señor así nos lo permita. Entonces, bienvenido don Francisco, y vamos entonces a señalar pues, que el profesor Enrique Solano es profesor emérito de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, es exdirector de la escuela y exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales, es editor de obras América, Contacto e Independencia en el 2008 y América. También ha consolidado de las Naciones en 2013, publicadas por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Como vemos, pues don Francisco tiene una gran experiencia también como administrativo, como docente, como escritor de obras. Así que don Francisco, nuevamente, para mí, para esta sala, para los estudiantes, para la administración del decano Edwin Zamudio, de verdad, don Francisco, que es un grandísimo honor tenerlo a usted acá, y usted nos va a presentar pues a el expositor, al conferencista de la mañana, el presbítero Manuel Benavides. Bienvenido ambos a esta sala virtual. Muchas gracias, Mixenia. Buenos días, señor decano Edwin Zamudio, señor vicedecano, estimada directora del Departamento de Historia, estimados miembros de la comisión organizadora de este ciclo de conferencias del Bicentenario, estimados docentes de la Universidad de Chiriquí, muchos con los que he compartido en otras ocasiones, ya como lo dijo Mixenia, muy apreciados de amistad y lazos académicos, estimados y estimadas estudiantes. Para mí es un gusto estar esta mañana con ustedes en un tema que nos ha motivado a los dos países, Costa Rica primero, antes para el 15 de septiembre y ahora a ustedes. Y los felicito de veras por esta actividad que hoy inician y que sé que es toda la semana, y les deseo el mejor de los éxitos. Gracias. Esta conmemoración reviste gran importancia para toda la gente, pero en especial para los historiadores, pues estamos obligados a explicar este proceso histórico desde otras ópticas y fuentes. No podemos llegar a la población con explicaciones simplistas o fundamentadas en textos antiguos que ya cumplieron su función. En diferentes medios de comunicación, programas de todo tipo y anuncios comerciales, se viene mencionando al bicentenario con frases cliché o eslogans publicitarios,
Oímos cosas como 200 años de independencia, 200 años de identidad, 200 años de paz, 200 años de igualdad, 200 años de libertad, 200 años de democracia, etcétera. Desde luego que nadie está obligado a hablar de lo que no conoce, pero debería tener un conocimiento mínimo del proceso histórico que conduce a este bicentenario y la debida contextualización histórica de los términos enunciados. Ante ello, historiadores y otros profesionales de las ciencias sociales, como antropólogos, politólogos o sociólogos, por medio de reflexiones críticas, deben de procurar aclarar a la población sobre el significado del proceso histórico y los conceptos que se utilizan. Así, al hablar de 200 años de independencia, se tiene claro de quién nos independizamos y por qué. O al mencionar 200 años de paz, igualdad y libertad, estamos dejando por fuera el desarrollo de nuestra vida colonial, pues dichos valores se empiezan a desarrollar antes de la independencia. De estos aspectos nos va a hablar dentro de unos minutos el padre y licenciado Manuel Benavides. El padre Manuel Benavides Barquero, colega y amigo de hace mucho tiempo, ha venido desarrollando una obra muy importante en la que pone de manifiesto los conocimientos e instrumentos que aprendió en la carrera de Historia de la Universidad de Costa Rica, donde se graduó de licenciado con la tesis titulada De Ujarrás a Paraíso, análisis del traslado de una población de 1821 a 1850. Esto los ha sumado a otros de sus saberes adquiridos en su formación sacerdotal y en su praxis pastoral. No es común encontrar esta conjunción de saberes y es por ello que los aportes a la investigación histórica se ven muy bien alimentados por las obras que produce el padre Benavides. Algunas de sus obras son La Romería Ujarrás, reducto de la identidad cultural de Paraíso; San Isidro de la Cucaracha; Los Negros y la Virgen de los Ángeles; La Hermandad de Jesús Nazareno del Convento Capuchino de Cartago; el presbítero Florencio Castillo, diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz. Esta obra fue premiada por la Academia de Geografía e Historia y por la Fundación Fundepaz en el 2010 y también fue publicada en España. El canónigo Florencio Castillo, Sus luces en México independiente y federal, y esta fue publicada en Oaxaca, México. Estas dos últimas obras, y la de Los Negros y la Virgen de los Ángeles, han sido las más difundidas y que han causado mayor impacto. También Manuel Benavides por varios años fue investigador del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Costa Rica y ha publicado una serie de artículos en revistas especializadas y en ponencias para congresos a nivel nacional e internacional. Hoy nos dará una conferencia basada en su nuevo libro que reviste una gran actualidad, titulado El proceso de independencia en las provincias del Reino de Guatemala, 1786-1824. Como para nosotros, los que componemos el resto de Centroamérica, el 15 de septiembre del 2021 se celebró el bicentenario de la independencia. Este magno acontecimiento se viene celebrando en la mayoría de los países latinoamericanos conforme a las diferentes fechas que se han establecido históricamente para conmemorar la independencia. La investigación histórica sobre este proceso usualmente se basa en los acontecimientos que ocurrieron en Guatemala en 1821. Y así vemos que en los programas y textos escolares de Centroamérica se siguen repitiendo causas y consecuencias que aparecen en antiguos textos. Así, se consideran como causas de la independencia la influencia de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Francesa o de las ideas de la Ilustración. Al día de hoy, la mayoría de los trabajos que se han publicado en la región sobre estos acontecimientos o sobre este acontecimiento de la independencia se fundamentarán en las mismas fuentes que ya fueron tratadas por otros autores. Y muchas de estas publicaciones serán un refrito, pues hay colegas
que para estar a tono con la celebración se ven obligados a publicar algo, aunque no hayan incursionado en los archivos, buscando nuevas fuentes. Puede que muchos investigadores indiquen que ello se debió a la pandemia, que en el 2020 imposibilitó cualquier trabajo en archivos. Pero hay que tener en cuenta que la investigación sobre un proceso tan importante como el bicentenario de la independencia no se hace con unas pocas visitas a archivos o examinando unas pocas fuentes en pocos meses. La seriedad de una investigación de este tipo implicaba dedicación y trabajo desde hace varios años. En este sentido, no se vale que para un acontecimiento tan importante y que exige nuevos aportes aparezca el historiador, entre comillas, camaleón, pues cambia de tema según la ocasión. Así, aunque no sea especialista en esta área y sin siquiera haber visto un documento de la época, aparece repitiendo viejos argumentos solo para figurar. En cambio, nada de las deficiencias antes mencionadas afecta a la obra realizada por Manuel Benavides que hoy presentamos. La misma está respaldada por un concienzudo trabajo que inició en el año 2005, escudriñando los archivos de Centroamérica, México y España. En el transcurso de la misma, Benavides encontró fuentes que hasta ahora no se habían sido tratadas por la historiografía de la independencia. Con dichas fuentes, el autor incursiona en temas que por primera vez se sacan a luz para entender el proceso de independencia. El autor se propone abandonar aspectos que han marcado la historiografía de la independencia centroamericana, tales como no caer en el sesgo de la historia patria o nacionalista, más bien le da un enfoque centroamericanista. Tampoco en la tentación de hacer una narración cronológica, sino más bien lleva a cabo un análisis como proceso. Asimismo, dicho proceso independentista tiene una gran base en el análisis de diputaciones provinciales que recorre varios capítulos. ¿Querían los habitantes del reino de Guatemala realmente la independencia? Bueno, esto es lo que el padre Benavides será uno de los temas que a continuación nos va a presentar el padre Manuel Benavides. Muchas gracias. Padre. Sí, el aplauso para don Francisco también por esa magnífica y excelente presentación que nos hace del presbítero Manuel. Bienvenido, padre Manuel, con nosotros. La sala de conferencias es suya. Puede usar la palabra. Adelante, don Manuel. Muchas gracias, doña Mixenia. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Y agradezco a todos esta invitación, al señor decano, don Edwin Zamudio, de esta facultad, a la doctora Mixenia Espinosa, de hecho, a la autoridad civil en la persona del alcalde de David, a la comisión organizadora y también a mi amigo Francisco Enríquez por no solo ser la conexión entre ustedes y Costa Rica, herencia de don Agustín, de feliz memoria, sino también por su amistad y por esta presentación que ha hecho. Voy a compartirles un PowerPoint. Espero tener suerte porque a veces no me es fácil, sino ahí me van guiando. Creo que esto es así. Ahí estamos viendo su pantalla. Excelente, ahí estamos. Perfecto. Ajá. Si la pone solamente en presentación y si no puede la dejar. Ah, ok, perfecto, está muy bien. Está Padre, bien. muy bien, excelente. Muchas gracias, perfecto. Bueno, esta frase de Nicolás Verdiayes para todos es una motivación, no solo para esta conferencia, sino para que se enamoren del pasado, de la historia, porque es vital. No podemos saber quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos si olvidamos el pasado. El pasado tiene una fuerza dinámica asombrosa y bien dice Verdiayes que tiene principios de paternidad. El tema, como ya lo presentó bien el decano de su facultad, trata de la relación de Costa Rica con Panamá en este proceso independentista y en algo que también cumple sus 200 años, como fue la
invitación a unirnos al Imperio Mexicano. La investigación base para lo que les voy a compartir es este libro que presentamos el 23 de junio pasado. Con una advertencia, el libro tiene 563 páginas, tiene 8 capítulos y como comprenderán, imposible poderles compartir todo lo que ahí expreso y analizo según los términos que don Francisco ha expuesto ya de manera general. Entonces les comparto apenas una sección de él, tal vez, y aún así no vamos a agotar el tema, tal vez al final, si hubiera algunas preguntas, posibilidades de comentar algo más, sería una fabulosa oportunidad. Para comprender la relación de Costa Rica y Panamá en este proceso de independencia, para valorarlo bien, aprovechar estos minutos que en mente me han ofrecido, es necesario tener en cuenta el contexto general del Reino de Guatemala y también caracterizarlo como un proceso conflictivo. Conflictivo de manera muy especial a partir del 15 de septiembre, incluso de agosto de septiembre de 1821, pero que no es por el momento en sí, sino que fue conflictivo porque las causas del mismo venían de mucho atrás y responden al sistema colonial, o mejor, a la forma en que fue utilizado por los locales de Guatemala ese sistema colonial. A veces hablamos de la colonia de manera despectiva viendo a España, pero no fue tanto así, sino la forma en que aquí se utilizó ese sistema de gobierno colonial. Causas son antiguas, no puedo exponerlas todas, repito, el libro es muy grande y es también una invitación a que lo puedan consultar, pero estas causas antiguas y el conflicto no lo provoca la independencia, es que a veces, como mencionaba don Francisco, en cuanto a la historia patria, a esa que se nos enseñó en la escuela, en el colegio, resulta que parece que el 15 de septiembre fue mágico para lo bueno y para lo malo que pasó después, hasta nuestros días. Pero resulta que no las provoca la independencia. Vienen de mucho tiempo atrás. Lo que va a ser la independencia es como un detonante para que se planteen de manera más clara y más destructiva, lastimosamente hay que decirlo así. Las causas antiguas tienen razones económicas más que políticas. Este punto me interesa mucho recalcarlo porque la historia que hasta ahora se nos ha mostrado en cualquiera de sus tendencias, las antiguas de la historia liberal y luego algunas recientes, podríamos hablar de utilizado el mecanismo del materialismo histórico, etcétera. A veces nos lo proponen como causas políticas y con las influencias que ya don Francisco mencionó de la Ilustración, de la Revolución Francesa y todo esto, pero en la investigación comprobé que no se debe a esto, no son razones políticas, son económicas. Estas no solo son más fuertes, sino que implican a todos los sectores de la sociedad. Las ideas políticas no solo implican a un grupo reducido, de personas que podían leer, escribir y tal vez con intereses económicos muy fuertes, sino que no afectan a todos, porque los sectores subalternos no están muy al tanto de ellas. En cambio, por ejemplo, con los indígenas, los tributos, los impuestos de cajas de comunidad indígena, eso sí afectan a todos, lo sentían, lo vivían. Entonces, es importante subrayar eso, que no son tanto razones políticas, sino económicas lo que hay detrás. Que explican también por qué esos líderes de las élites, en el caso de todas nuestras provincias, pero especialmente de la capital guatemalteca, actuaron como por ser razones económicas. Entonces, la causa principal de ese disgusto de todos contra Guatemala
la odiaron realmente, y quiero decir contra la capital de Guatemala para no abarcar todo el país, la República Actual de Guatemala, y también no a todos los sectores, es la élite comercial la que está siendo muy mal vista antes y después de la independencia. Y por esa misma razón todo el mundo, todas las provincias quieren separarse de Guatemala. La causa es razones económicas que los llevó al uso corrupto de la estructura de gobierno sin el permiso de España. Quiero recalcar eso, el origen de esto es local, es en la capital de Guatemala, capital del Reino Antiguo. Y entre las cosas fuertes está el monopolio comercial, económico de estas élites. Fortaleció a finales del siglo XVIII con la creación del Consulado de Guatemala. Esto es un resumen muy apretado de esa causa y que lo pueden encontrar en el libro referido con casos concretos y a cada una de las provincias que componían ese reino de Guatemala, que como vamos a ver hoy de una u otra manera también afecta la relación de Costa Rica con Panamá. Es necesario también tener en cuenta al lado de esa causa antigua, y otra vez sin poderlo detallar mucho, que se vinieron a dinamizar con las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz hay que rescatarlas como un factor muy fuerte que dinamizó el proceso de independencia. Una tarea que hay que realizar también para el análisis del proceso de independencia de Panamá y de toda América Latina. La historiografía la ha olvidado mucho, esas cortes y las del trienio liberal, que es 1820-1823, y que hasta ahora se está tomando en cuenta un poquito en la investigación, pero falta una mayor amplitud en el análisis de estas cortes de las que fuimos partícipes con nuestra soberanía, con nuestro tipo. También al lado de ese odio hacia Guatemala, hacia la élite de Guatemala y esas ganas de separarse de Guatemala que se puso en práctica a partir de septiembre de 1821, agosto, perdón, fue más fuerte, ya hay manifestaciones antiguas. Pero no vamos a pensar que las provincias, las demás provincias, eran inocentes, ¿no? En cada una de ellas hay también una capital colonial y otras regiones fuertes que tienen también una élite y que intentan hacer lo mismo que se hacía a nivel de todo el reino, desde la capital de Guatemala, querían hacerlo ellos y lo hacían hasta donde podían, en un margen de acción ahí limitado, lo hacían a lo interno de cada una de las provincias. Guatemala en la causa está claro. Quiero hablarles brevemente del caso de Honduras para que suene más familiar lo que podemos decir de cada provincia y entender lo que hoy nos ocupa como centro. Por lo mismo, también es una exposición breve sobre el caso hondureño. El caso hondureño igual se vio bajo el dominio de la capital de Guatemala porque Honduras producía plata, es la única provincia que tiene minas de plata. Y los monopolistas de Guatemala siempre se ocuparon de aprovecharse de esa actividad por diferentes mecanismos, entre ellos amarrar a los mineros de Tegucigalpa a Honduras con préstamos que nunca podían cancelar, entre otras formas de hacerlo. A la vez trataron de dominar a la parte marítima de Honduras y lograron que la corona les diera la administración de los puertos de Omoa y Trujillo. Son puertos hondureños. Y a través de este dominio canalizar muy bien la economía, el monopolio de este sector para todo el mundo. Esto nos explica por qué antes de la independencia, necesito enfatizar esto porque el detonante no es septiembre, agosto de 1821. Vean que el intendente gobernador de Honduras, Ramón Angiano, en 1804 ya presenta a la corona un plan concreto para liberar a Honduras de Guatemala y pide, entre otras cosas, que le devuelvan a Honduras la administración de sus puertos, Omoa y Trujillo. Las razones que dan ahí son fuertes, ya se atreve un poquito este
intendente a hablar fuerte contra Guatemala frente a la corona. Pero vean que es 1804. Así tenemos casos en Nicaragua, etcétera, Costa Rica, la misma Chiapas que formaba parte en aquel tiempo de este reino de Guatemala. Esto nos explica por qué, tomando ya en cuenta las causas dinamizadoras de las Cortes de Cádiz, Honduras, en lo gubernativo, que es muy importante, se independiza de Guatemala en 1820, no en 1821, es curioso, con una institución que las Cortes de Cádiz crearon, que fue la esperanza de libertad para las provincias frente a Guatemala, que fue la Diputación Provincial. Honduras, sin permiso de nadie, funda a la fuerza su Diputación Provincial en 1820. En lo gubernativo, como ya lo estaba Nicaragua, que desde 1813 tenía una Diputación Provincial, en lo gubernativo se independiza de Guatemala. Vean que hay procesos largos, causas muy concretas, que no se deben a ideas políticas y que no parten de 1821. Por esa razón tenemos pues ahí este mapa donde situamos geográficamente los puertos de Honduras, pero también a Comayagua como la capital colonial de esta provincia, Tegucigalpa, y está dominada por Guatemala. Esto va a provocar, vean lo que pasa después de la independencia oficial de 1821, que Honduras se ve dividida en dos grandes bloques, el área de Comayagua y el área de Tegucigalpa. Ya era así, pero ahora se dinamiza con todo lo que es la amenaza militar, con la organización del nuevo sistema de gobierno, con la lucha entre partidos influenciados por Guatemala para que a través de una manipulación de la soberanía popular que se ha idealizado mucho, era la independencia, vuelve la soberanía al pueblo. No, ya había vuelto en 1820, ya éramos soberanos, que son unas cortes moderadas, una monarquía moderada constitucionalmente, que tiene todos los elementos ya de la república, del sistema republicano. Pero aquí empiezan a darse nuevas situaciones violentas de división para tratar de aprovechar esa soberanía popular para los fines de cada uno, de cada grupo, familias, regiones, y Guatemala también terminó. Vean que el asunto se complica después de la independencia, pero estaba presente antes. Por estas razones, lo que mencioné hace un rato, la independencia lo que va a hacer es a liberar el caos. Por lo mismo va a ser un proceso conflictivo, crisis, que se muestra muy bien en la decisión que tuvieron que tomar los ayuntamientos, los pueblos, a través de cabildos abiertos, de si se unían o no al imperio mexicano. Entonces tenemos ya una crisis ahí. Vean que agosto, septiembre la independencia, y esta crisis empieza a crecer cada vez más a partir de octubre y se concretiza en diciembre cuando decidimos unirnos al imperio mexicano. Luego tenemos guerras civiles después de 1821, la primera ya el ataque a Salvador, que no quería unirse ni a México ni a Guatemala. Y luego vienen las guerras civiles de Nicaragua, El Salvador, etcétera. Y esto por hablar de uno de los tantos hechos que mostrarían esa crisis, tenemos el fracaso del experimento federal en Centroamérica. Inició ahí en torno a 1823-1824 y no duró 10 años esta experiencia. Fue muy accidentada. 10 años o algo menos o más, la memoria de traición. Por esa razón, este mapa nos ayuda a comprender eso que pasó desde Chiapas hasta Costa Rica y por qué este reino, que formaba un ente supuestamente unido a nivel político, a nivel económico vemos que no, que tenía muchas características de división, este reino terminó de esta manera, desde el momento de la declaración de independencia, y se consuma en el caso del federalismo. Pero ustedes saben que Chiapas en su declaración de independencia decidió separarse y unirse a México, al Imperio Mexicano, y nunca volvió a formar parte del reino de Guatemala, de lo que era el reino de Guatemala. Costa Rica, todos tienen la misma idea de separarse de Guatemala. Costa Rica se
independizó de España, de León, Nicaragua, de Guatemala, y nunca juramos al Imperio Mexicano. Por cierto, si nos preguntan de quién nos independizamos en 1821, tengan cuidado con la respuesta. La clásica es frente a España. Pero hay otras independencias cercanas, tal vez con más fuerza, con mayor sentido y con más odio, porque los enemigos estaban más cerca, las causas eran económicas y esas se sentían más profundamente. No solo es independencia frente a España, es frente a Guatemala, cada una de las provincias, y en el caso nuestro frente a Nicaragua también. Habría que hacer este ejercicio con Panamá, a ver si solo se independizó frente a España o también tiene otras independencias ahí que no se han destacado lo suficiente en el trabajo historiográfico. Para lograr esta exposición y ver estos otros ángulos es necesario tener precauciones para no repetir los discursos antiguos. ¿Cómo logramos esas precauciones que nos podrían abrir otros horizontes? En primer lugar, alejarse de la historia patria. Eso es urgente porque marcó mucho. También no petrificarla. La historia patria petrifica el pasado y resulta que es mucho más dinámico. Vemos solo por periferias, si los pueblitos descubrieran su historia en torno al proceso de independencia, se emocionarían más, recuperarían la ilusión por estudiar ese pasado. No reducirla a esos binomios imperialistas monarquistas, eso es muy trágico, simplifica, oculta causas, oculta actores más importantes que nuestros mismos próceres de independencia oficiales. La historia patria se hizo al servicio de un plan político liberal y de gobierno, entonces no nos deja ver otros ángulos. Es más fácil manipular el pasado para seguir manipulando el presente en beneficio de algunos intereses. Por esa misma razón, no hay que ver la independencia como una fecha, como un año, es un proceso. Causas antiguas, en el momento nuevas y revitalizadoras de las antiguas, es el día tener. Luego, precaución, dejar ese centralismo de lo político y militar, no sé si en la biografía de Panamá pasa, nuestros héroes siempre son militares y políticos y todos análisis de esas ideas, de las nuevas ideas, de la ilustración, pensadores franceses e ingleses, etc. Nos recreamos muy bien en el escritorio de una universidad y no en lo que realmente pasó. También muy importante fue para este libro, se los recomiendo, dirijan la mirada hacia otros lugares, no a los centros de poder, a las periferias, por favor. Vamos a encontrarnos sorpresas geniales. En este caso, el mapa del Reino de Guatemala en esta investigación resalta las provincias periféricas, no a los centros de poder, y dentro de cada provincia toma en cuenta pueblitos pequeños que por ahí también tienen hasta anécdotas, por ejemplo, un pueblito de El Salvador que se emocionó tanto con la independencia, que no pertenece a ninguna de las ciudades de Sonsonate, San Vicente, San Miguel, la misma capital, San Salvador, es un pueblito pequeño, se emocionó tanto por la independencia que iba a castrar a los españoles peninsulares. Imagínese usted, esos detalles no los perdemos si solo vemos los centros de poder. Podemos llevarnos sorpresas como esta. Nuestro proceso de independencia no empezó en Guatemala, en Chiapas, y no en su capital, sino en una periferia como era Comitán, en esa provincia. Ven qué interesante lo que nos ha dicho la historia patria, cómo va cambiando si nos atrevemos a liberarnos de ella y de la mentalidad que nos produjo y vemos desde otros. Teniendo todo esto en cuenta, esto es un resumen muy apretado del libro y repito, tal vez al final con preguntas y comentarios podemos ver otros detalles. Pero vamos a dedicarnos el resto del tiempo que nos queda a la relación de Costa Rica con Panamá en este proceso. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué era lo que se daba? Lo antiguo se vio afectado por la independencia, como se vio esto frente al imperio, frente a la opción de unirnos al imperio mexicano. Tenemos una amistad antigua, por dicha subsiste y a la siglo. Tenemos de parte de Costa Rica una palabra famosa hace unas décadas por otras causas políticas de conflicto centroamericano, pero que en 1821 ya la usaron los ticos
con Panamá, la neutralidad protectora de una amistad antigua. Esta amistad es antigua, viene desde el inicio de la colonia. Por referirme a alguna cronología concreta, tenemos señas muy claras al inicio del siglo XVII. En 1609 hay peticiones para que nosotros no tengamos que pertenecer a la audiencia de Guatemala, sino a la de Panamá. También que perteneciéramos al obispado de Panamá, porque en ese momento el centro nuestro para esas dos actividades religiosas y judiciales, más que judiciales, era la capital de Guatemala. Estaba muy lejos, Panamá está muy cerca. También vean que para el siglo XVII ya Costa Rica tiene el camino de mulas hacia Panamá. Qué interesante, vías de comunicación para la cuestión comercial. Es tal vez el centro de esa relación amistosa con Panamá, que nos ayuda a respaldar la afirmación que hice anteriormente. La independencia, el proceso de independencia del Reino de Guatemala, y me atrevo a decir que la de toda América, no responde a razones políticas, es económico, cuestiones productivas, cuestión comercial, la que está detrás. ¿Por qué Costa Rica pudo y tendió desde el siglo XVII a esa amistad con Panamá? Lo explicamos porque, por un lado, somos los más lejanos del Reino de Guatemala, su frontera sur. Ni siquiera la frontera norte, que era Chiapas, está tan lejos. Solamente Chiapas se limita con Guatemala. Nosotros sí estamos muy lejos. Y además fuimos olvidados de todos. Costa Rica vivió acá olvidados de todos con cierta libertad interesante. Y luego, por la misma razón, olvidados de todos, nunca fuimos integrados al resto del Reino de Guatemala. La corona sí, claro, a nivel geográfico, a nivel legal, a nivel teórico, formamos parte, pero en lo que es la parte viva, en relaciones religiosas, comerciales, judiciales, políticas, etcétera, no fuimos integrados suficientemente. Para mostrar una simple razón, porque no podemos mencionarlas todas, en la cuestión religiosa, ustedes saben que existe y existía un cabildo catedralicio compuesto por canónigos, ese es el nombre que recibían. Costa Rica hacia el final de la colonia solo tuvo un canónigo en el Cabildo Catedralicio de León, según nos habla muy bien en sus investigaciones la historiadora Carmela Velasco. Y igual lo hizo con Nicaragua. Podríamos hablar de esto a nivel comercial, etcétera. Nunca fuimos integrados. Entonces, Costa Rica se acostumbró a vivir sola, olvidados de todos, y viendo hacia el sur, viendo por razones comerciales a Panamá. Estas son las causas antiguas, una amistad muy antigua. ¿Qué pasó con ella en tiempos de las Cortes de Cádiz, que dinamizó este proceso independentista? Las Cortes de Cádiz permitieron hablar con libertad a los pueblos de América. Antes dependíamos de la audiencia para comunicarnos con la corona, y cualquier proyecto que presentáramos o reclamo, etcétera, pasaba por ahí. Si se atrevían a hablar con libertad, como muchos textos de la época lo dicen, nos agarraban entre ojos. Era acarrearse enemistades muy fuertes. Todas las provincias, pero imagínense la más olvidada, Costa Rica, teniendo enemigos en el centro del poder local como era la audiencia de Guatemala. No permitía hablar con libertad, había que hablar con mucha diplomacia. Por esa razón las Cortes de Cádiz son un grito de libertad que se lee muy bien, se comprueba, es exquisito leer los proyectos de los pueblos, de las provincias, para las Cortes de Cádiz en favor de cada provincia, para buscar su progreso. Cuando ellos justifican estos proyectos, es genial cómo hablan ya sin tapujos, decimos en Costa Rica, sobre el dominio de Guatemala y la explotación que provocaba. Y tengo que compartirles que yo no hubiera podido dar con las claves de esta investigación, de este libro, si no hubiera estudiado las Cortes de Cádiz en ese aspecto y otros mundos. Por esa razón ponemos el caso del padre Florencio Castillo, el diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz, y entre muchas acciones su lucha para que nos permitieran abrir el puerto de Matina, que ya de por sí todos entendemos está en el litoral Caribe, y eso es una comunicación con Panamá,
con Nueva Granada, sus puertos, etcétera. Y eso lo hace apenas llega, mire que él llegó en junio de ese año, 1811, y está planteándolo ya el 29 de noviembre en las sesiones, y se lo aprueban precisamente en esa fecha, perdón. Lo presentó antes, pero el 29 de noviembre se lo. En unas cartas que él envía a las autoridades de Costa Rica, ya emocionado porque se logró abrir el puerto de Matina, encontramos estas dos frases. Son un ejemplo que podríamos ver en Nicaragua, Honduras, Salvador, Chiapas, de la reacción feliz, pero también denunciando a los guatemaltecos monopolistas. Pueden ustedes leer esas frases, que son fuertes. Vean para lo que sirvió las Cortes de Cádiz, entre muchas otras cosas. Cómo tienen que prevenirlos frente a los monopolistas de Guatemala, porque ya era antigua la costumbre de impedir la libertad comercial, la apertura de puertos, etc. Por esta misma razón, hay otro caso que nos muestra esa amistad con Panamá de manera muy evidente y hermosa realmente, porque en 1813, en julio, el Consulado Comercial de Guatemala, monopolista, logró que la audiencia y el capitán general dieran un decreto que prohibía comerciar con Panamá. Imagínense, lo prohibía. Y desató la protesta de nuestros ayuntamientos en agosto de 1813, cuyos escritos nos ayudan a entender por qué Panamá era tan vital, por qué esa amistad era básico, era nuestra salvación. Veamos algunos textos de esas respuestas de los ayuntamientos. El comercio con Panamá era nuestra salvación porque los frutos nuestros no teníamos ninguna producción exquisita. Es interesante la expresión. No teníamos oro, añil, ganado, tabaco, por lo menos en tiempos antiguos. No teníamos esto, sino los frutos cotidianos. El cebo, la carne, el pan, el cuero del ganado, etcétera. Y que con Nicaragua no teníamos, ellos no tenían aprecio por estos productos. Ellos también los tenían. Entonces no nos servía su comercio. Nuestro comercio sirve con Panamá, que nos lo compraba. Aquí tenemos otra razón que provoca la protesta de los ayuntamientos, en este caso el de Cartago en 1813, porque el comercio con Nicaragua y de ahí hasta Guatemala y México resultaba muy pesado para Costa Rica. Era una explotación, era un sobreprecio de 4 manos casi. Eso desde que está saliendo de los puertos españoles tiene sobreprecio. Y ponen ese ejemplo de las telas, que es bien concreto a nivel matemático. En Guatemala cuesta 2 pesos. En Costa Rica, porque ha pasado por Guatemala y por Nicaragua y más otros puestos de frontera internas, cuesta 6 u 8 pesos. La comparación es clara y nos ayuda a entender por qué el comercio con el norte, de Nicaragua para arriba, Costa Rica no le porque nuestra esperanza y nuestra siempre es Panamá. Igual media no solo la matemática lógica del comercio, sino el hecho de que además de ser monopolistas en Guatemala, ellos son los que ponen las leyes de los precios. Por esa misma razón, San José en agosto de 1813 lo hace ver con textos muy largos. Esto es apenas una frase que casi descontextualizada porque no podemos poner textos muy largos en estas filminas, no son pedagógicos ni prácticos, pero sí ellos ponen las leyes de los precios. Entonces los nuestros los compraban muy baratos y presentaban los precios de las cosas que ellos nos vendían. Y sí necesitábamos acá porque no producíamos algodón, no sé, instrumentos de agricultura, etcétera. Éramos una sociedad. Lo mismo va a plantear otra vez el ayuntamiento de Cartago en el mismo año, y resaltando que con Panamá no tenemos ese problema, no hay sobreprecio, apenas es una carga la que Panamá ponía,
y nos resultaba más barato. Y además nos compraban lo nuestro a precios justos, con otra cualidad muy interesante. Podíamos pagar a trueque. Podía ser en efectivo, pero también a trueque. Esa sería nuestra moneda, la del cacao, la del producto concreto que íbamos a vender. Y eso era fabuloso porque Costa Rica no tenía minas, no tenía moneda metálica en abundancia, cosa de la que se aprovechaban siempre León y Nicaragua, que eran los que nos extraían la poca moneda metálica al no aceptar que intercambiáramos los productos porque ellos ya los tenían y cobrar en metálico. Numerario se decía en aquella época. Es otra causa por la que la amistad con Panamá es tan importante. Igual el ayuntamiento de San José también casi que está denunciando al consulado de Guatemala. Vean los adjetivos que usa: fuertes, egoísta, injusto, opresora, inadmisible. Y comienzan a hablar el idioma constitucional. Veamos ahí otra vez la fuerza que tuvo las Cortes de Cádiz en nuestro proceso de independencia. Vean cómo empiezan a usar el idioma constitucional, incluso aquí concretamente, el acusarlos de opuestos a los sabios designios de nuestra Constitución. Lo que buscan siempre es fortalecer la capital de Guatemala. Monopolios. Otra vez tiempos nuevos, constitucionales, que permitieron hablar con más libertad para defender el comercio de Costa Rica con Panamá. Tenemos acá esa idea importantísima subrayada de era ilógico que siguieran actuando como se actuaba en los tiempos coloniales, cuando estábamos en una época nueva constitucional que defendía la libertad natural de personas y pueblos, sus derechos civiles, para poder fundamentar un sistema nuevo democrático al estilo liberal. También esos son los textos de los ayuntamientos. Los textos son largos. Vamos a tener que ver cómo hacemos con la Universidad de Chiriquí para reproducirlos, que sirvan también de estudio allá para analizar estos procesos. Pero también tenemos acá al padre Florencio Castillo en 1804, todavía, 14, perdón, todavía en España, porque todos sabemos que en junio de ese año llegó Fernando VII y anuló las Cortes de Cádiz. La historiografía patria, para defender sus intereses y enfrentar la responsabilidad de sus tatarabuelos, exageró diciendo que Fernando VII, el absolutista, anuló todo lo de las Cortes de Cádiz. Pues no, anuló la Constitución, los decretos que se oponía al sistema monárquico, pero dejó los proyectos que habían aprobado en favor de las provincias de América. Ven qué interesante. Y también le pidió a los diputados que los que faltaban los presentaran para ver si se podía hacer algo para el progreso de las provincias. En esa ocasión, el padre Florencio, en julio de ese año, presenta de nuevo lo que se había aprobado y los proyectos que todavía faltaban. Ven qué interesante la idea que expresa en cuanto a este tema que nos ocupa, porque vuelve a dejar claro que con Nicaragua no hay mucho comercio por las razones que dicen y que los ayuntamientos también las han expresado. Porque los proyectos, los productos son los mismos y no pueden realmente competir con lo que producía naturalmente Nicaragua y con lo que ellos comerciaban desde Guatemala. En tiempos de la independencia, ya 1821, hay un testimonio muy hermoso de esta convivencia antigua con Panamá y tenemos que en esta declaración de independencia muy tempranamente Costa Rica tiene conciencia de su situación geográfica, económica y de su relación con Panamá. Por lo que en la declaración de Cartago, no de Costa Rica, el acta de independencia de Cartago del 29 de octubre de 1821, por cierto que es una acta ilegítima, pero ahorita no puedo dar las razones. El 1 de diciembre las vamos a dar por si alguien quiere conectarse a una conferencia sobre este tema. Pero aquí lo que nos interesa no es si fue legítima o no, aunque lo fue, sino este artículo de un acta del ayuntamiento del 30 de octubre donde
incluye entre varias medidas, ven qué interesante, se envíe ese oficio, esa acta y esa otra, la del 29 y la del 30, a Alange, a Veragua y a Panamá. Ve qué interesante. Ninguna otra provincia del Reino de Guatemala lo hizo. Solo Costa Rica menciona estas poblaciones de ustedes. Tienen una relación desde el siglo XVII con Costa Rica, tal vez el inicio de la conquista nuestra, con Costa Rica por las razones ya es un poco ilegítima el acta de Cartago porque se atribuyó cosas que no debe. Por ejemplo, ahí lo que subrayo, habla en nombre de toda la provincia. Resulta que a los otros pueblos no se les consultó nada y algunos pueblos todavía no habían jurado la independencia y ella se atribuyó esto, cosa que no debía hacer. Pero quería ponérselos como una muy buena noticia para los que nos escuchan en esta amistad que llega hasta hoy de Costa Rica y Panamá. Pena declarada, se les incluye a ustedes para comunicarles esta buena noticia. Depende. Para ir terminando ya con lo que se refiere al imperio de Iturbide, de México, no es de Iturbide, es imperio mexicano. Quiero expresarles un poco estas ideas a tener en cuenta para valorar esta relación en ese contexto concreto, porque tenemos el tema de las fronteras. Es muy importante en aquel momento, siempre lo fue, pero en este momento un tema de seguridad. El imperio mexicano está dispuesto a aceptar las provincias del Reino de Guatemala como parte de su territorio precisamente porque le preocupa la frontera sur. Muchas razones, entre ellas las fronteras terrestres y marítimas, mucho más los puertos importantes, porque hay temor a que España quiera recuperar sus tierras, entre comillas esta expresión, pero desde antiguo hay temor a las potencias extranjeras, no solo España, a ser invadidos por Inglaterra, por Francia, incluso Estados Unidos está en la lista. Entonces es muy importante proteger los litorales, los puertos, y en el caso nuestro nos convertimos también en frontera terrestre hacia el sur. No se les olvide a ustedes en este tema el temor antiquísimo a los piratas. En cuenta, en este caso, hay testimonios de Honduras en este momento de independencia, haciendo reportes ahí en Trujillo sobre avistamiento de piratas, y otras provincias están casi que en independencia alarmando. Hay que poner atención a los puertos, hay que tener atención a los puertos. Solo Costa Rica no lo hace, ya vivía muy tranquila. Y la amistad con Panamá no es peligrosa, es armonía. Aquí tienen un texto de Filísola, que es el que viene a cargo de los ejércitos mexicanos para pacificar el reino de Guatemala. Ven qué interesante, en agosto de 1822 le dice esto al secretario de Guerra y Marina de México, planteándole la situación general del Reino de Guatemala, que está dividido, donde ellos ya constataron que las provincias no quieren unirse a Guatemala, que la odian. Dice esto sobre Costa Rica. Ven qué importante fuimos Costa Rica y Panamá para aquella política de unión del Reino de Guatemala al Imperio Mexicano. Estaba preocupado de que nosotros nos unamos a la República de Colombia porque estamos muy cerca de ustedes como Istmo Panameño. Es interesante esa preocupación de Filísola porque resulta que ya en abril de 1822 el Congreso Constituyente de México había reconocido la independencia de la Gran Colombia. Querían entablar relaciones de amistad. Entonces, como que Costa Rica y Panamá son un punto fuertísimo para estos dos grandes regiones. Somos preocupantes. Entonces están tratando de ver cómo nos tienen unidos a ellos por la cuestión comercial y la parte marítima en cuanto a la posibilidad de que una potencia extranjera nos quiera dominar, invadir, etc. Para ir terminando, estas son cosas interesantes en el contexto de la unión al imperio mexicano. Costa Rica fue muy osada. Yo todavía me admiro que siendo los más pequeños, los últimos, los pobres, los más olvidados, fuimos muy atrevidos, realmente atrevidos. Todo el mundo calculaba sus decisiones en este momento por miedo al otro, al más cercano, por miedo a España, por miedo a Inglaterra, a Francia, etcétera, a México.
nosotros fuimos muy osados. Yo no sé si decir valientes o nuevamente osados, porque verse a ponerle condiciones al imperio mexicano. Ustedes se pueden imaginar. En aquel momento le pusimos condiciones. Sí, nos unimos, pero bajo estas reglas. Entre esas condiciones resaltamos la que tiene que ver con nuestro tema, muy hermosa, es que declara la neutralidad, amistad por razones comerciales con Panamá. Y advierte a México que de haber una guerra, nosotros vamos a resguardar esa amistad con Panamá. Lo hicimos muy tempranamente, el 20 de abril de 1822, ya estamos enviando el mensaje. Estamos dejando claro nuestra situación natural. Costa Rica entiende su geopolítica, entiende que su situación geográfica la favorece o desfavorece en diferentes líneas, pero una muy importante, la económica, y centrándose en lo comercial. Vean qué interesante cómo en ese mes, ese año, estamos hablando del tema. Tenemos una conveniencia comercial que ha producido, qué dicha, qué alegre, y ojalá que siga así, sentimientos de amistad comunes entre las dos regiones. Y por la misma razón, el 2 de septiembre de 1822, cuando redactaron las condiciones que se le llamaban en aquel tiempo bases para unirse al imperio, una palabra muy diplomática, realmente eran condiciones. En una de ellas se dice, y creo que la debemos ver con mucho cuidado, aprovecharla, casi que leerla todos con detenimiento, la número 15 de estas bases, condiciones, habla explícitamente de guardar perpetuamente paz, recíproca, libre comercio entre esta provincia y el Istmo de Panamá. Y la razón es la misma. Previendo una guerra inesperada, dice, entre los estados de México y Colombia, Costa Rica gozará de neutralidad e inmunidad. Ve qué interesante, están previendo todo, lo militar, lo comercial, lo judicial, por todos los rangos, por esta situación. Qué importante fue nuestra amistad, situación geográfica, nacieron por razones comerciales. Y entonces le dice al imperio que vamos a tener esa conservación, neutralidad. Curiosamente, el imperio, por medio del padre Florencio Castillo, le contesta que no puede aceptar esas condiciones, que se oponen rotundamente al sistema de una monarquía moderada constitucionalmente como era el imperio mexicano. Rica siguió defendiendo esto, retrasó el juramento del imperio mexicano, siguió poniendo condiciones, etcétera. No aceptó nunca cambiar la Junta Superior Gubernativa nuestra por una diputación provincial. Ahí se dio la batalla de Cochomogo en 1823 cuando se intentó cambiar la Junta Superior por una diputación provincial. Es decir, no nos dejamos condicionar por el imperio bien quemado. Y las razones, concluimos diciendo, son más razones económicas que políticas. Era otra vez recalcar eso. Bueno, esto es lo que podía compartirles, hay más, pero yo incluso no sé cuánto tiempo tenía y si me pasé, me pido disculpas, pero creo que de todo el libro, para lo que hoy inician ustedes en esta semana de celebración de su bicentenario y en la relación con Costa Rica tan importante, esto creo que era el tema más directo y claro que podía compartirles, porque hay otros como los grupos subalternos, la situación de Honduras, lo que pasaba al interno de la capital guatemalteca antes del 15 de septiembre, pero yo creo que este era el más lógico para y compartir con ustedes hoy. Y además desearles un feliz bicentenario que ojalá puedan revisar desde nuevas bases históricas, poderlo celebrar con más conciencia y que tenga efectos positivos para nuestro presente y futuro, y ni se diga seguir conservando la amistad con ustedes, panameños y chiricanos, que me los encuentro por ahí en ¿cómo se llama? En
los documentos. Muchas gracias por tu atención y de nuevo, gracias por la invitación que me han hecho. Gracias, Padre Manuel. Un gusto escucharle. Le damos un caluroso, muy caluroso aplauso. Que le llegue ese calorcito panameño. Hasta allá está el frío de San José. Pero muy amables por haber estado con nosotros. De verdad que me encanta. Y sobre todo escuchar esa conferencia y darnos pues estas luces acerca pues de lo que ha sido el bicentenario, lo que es el bicentenario y lo que es las relaciones que seguimos manteniendo calurosamente con nuestro vecino Costa Rica. Así que bueno, gracias, Padre Manuel, por estar acá con nosotros. Y abrimos entonces un ciclo de algunas preguntas para los presentes, que puedan, pues, si levantan la manito o abren el micrófono, con el mayor gusto, pues entonces les damos esa oportunidad de preguntar. Adelante, participantes. Adelante a todos los participantes. A ver, una manito por allá arriba, con mucho gusto. Bueno, no veo a nadie por allá levantando la manita, así que creo que pues todo está claro, no veo a nadie pues con su manita. Profesora Mixenia, sí, una pregunta sí, para profesora Milagro, adelante. Sí, gracias, muchas gracias. Nos interesa la información que él presentó sobre el Acta de Cartagena porque hay similitudes con relación a lo planteado por él y lo que acá en Panamá conocemos como el primer grito de independencia de la Villa de los Santos, que fue un pueblo el que se manifiesta y no es el interland, como dice nuestro historiador Alfredo Figueroa Navarro. No surge este primer movimiento en la capital, en el caso de Panamá, sino que son los campesinos, dirigidos pues por don Segundo de Villarreal y otra serie de personajes locales en Los Santos, que es un pueblito actualmente de la provincia de Los Santos, y se ve también esa similitud con esa Acta de Cartagena, que aunque usted dice que es ilegítima porque no tenían pues la potestad para manifestarse, incluyendo a otros pueblos, acá en Los Santos, ese documento que se emite del pueblo reunido en un cabildo, también pues se lleva a Santiago de Alange, se lleva a Santiago de Veragua, se lleva a Natá de los Caballeros, y así poco a poco, las tablas también, y poco a poco los diferentes pueblos interioranos, como les llamamos acá también, se manifiestan primero que la capital. Así que hay un paralelismo entre estos incidentes que se dan en Costa Rica con los que se dan en Panamá. Así que nos interesa mucho esa información del 1 de diciembre que usted va a compartir con relación a las condiciones sociopolíticas vinculadas con el manifiesto de Cartagena. ¿Cómo podemos acceder pues a esa información, a esa presentación? Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a aclarar algo, está interesante. No es Cartagena, sino Cartago, Costa Rica. Sí, perdón, Cartago, ¿no? Sí. Es la influencia colombiana en nuestra mente todavía. Exacto, perdón, sí, Cartago. Y para mí, desde esta semana ha sido muy hermoso constatar por ustedes, los panameños, que hubo similitudes en eso de que las periferias son las que empiezan a moverse y toman de sorpresa las capitales de las provincias, como pasó en Chiapas y en Guatemala. Me alegra mucho esos puntos en común y sí hay que compartirlos para nuevos análisis. El libro ya está circulando allá en la ciudad de Panamá. Hay que ver cómo circula en Chiriquí. Ahí vienen muchos datos, mucha documentación. Y también les podemos compartir luego por medio de doña Mixenia a todos la invitación a esta conferencia del 1 de diciembre para que puedan conectarse. Yo se la envío a doña Mixenia y ella, que veo que es muy diestra en estos medios, la pasa a ustedes, por favor. Y si no, le preguntan a ella si yo la he enviado o no, porque se me puede olvidar. Gracias. Cómo no, gracias, padre, gracias por Muchas gracias por la información. Palabra, por su respuesta. Hay otra
Pregunta. Adelante. Jaime Gabriel Brown pregunta, ¿el punto central de las relaciones de Costa Rica y Panamá son específicamente los aspectos de cercanía y económicos? ¿Se podría hablar o definir aspectos culturales e ideológicos en la misma? Sí, las relaciones nuestras del todo ser humano en cualquier época nunca son en compartimientos, ¿verdad? Nunca está separado un aspecto del otro. Puede dominar un aspecto o ser la causa dominante, pero luego esa causa ya no puede dominar las otras consecuencias. Entonces se va poniendo en términos de igualdad con los demás. Entonces, tenemos todos los otros aspectos. Por eso al inicio fue interesante ver cómo Costa Rica buscó que la separaran de Guatemala y la unieran a la audiencia de Panamá y a su obispado. Vea que entran entonces los aspectos religiosos como también causa, pero también en la audiencia, recordando que la audiencia en la colonia es un superpoder que se ocupa de todas las áreas, entonces no solo del judicial. Entonces también tenemos del otro aspecto, para mostrarle cómo eso se va más allá del comercio. Podemos hablar de matrimonios entre las dos provincias, podemos hablar de migración entre las dos provincias. Hay un señor, Víctor de la Guardia, que venía como una autoridad española en el momento de la independencia de Panamá, iba rumbo a Guatemala y lo agarró la independencia. Después de conocer Costa Rica, lo agarró la independencia en la región conflictiva de Granada, Nicaragua. Siempre estuvo pidiendo que lo mandaran de jefe político a Costa Rica porque ya nos había conocido cómo éramos. Tenemos hasta el tema religioso, hay un panameño que viene a pagarle una promesa a la Virgen de los Ángeles, allá como en la segunda mitad o mediados del siglo XVIII, viene a pagarle desde Panamá una promesa a la Virgen de los Ángeles, llega hasta la iglesia en Cartago, donde está la patrona. Ven todos los matices que podríamos estar investigando y recuperando de nuestro pasado, más allá de una cercanía geográfica, que es una de las causas, y va más allá también de una razón comercial, causa también principal. Hay que seguir compartiendo y investigando más. Sí, gracias. ¿Puedo acotar algo, profesora Mixenia? Adelante, don Francisco, sí, con gusto. Es que es muy interesante la pregunta de Jaime Gabriel. Ya como lo dijo ahora el padre, son múltiples causas y vienen una serie de elementos sobre la relación de ambas poblaciones. Jaime Gabriel nos habla si hay aspectos culturales o ideológicos y viene a mi mente que efectivamente a nivel cultural ya hay estudios que se han hecho aquí en Costa Rica, sobre todo en el campo de la antropología. Un compañero antropólogo amador que ha hecho los estudios del origen de los chiricanos en nuestra zona sur y cómo la cultura chiricana impregnó nuestra zona sur desde la época colonial. Es más, toda esa zona sur nuestra prácticamente era un territorio vacío. Eran muy pocos los que venían de colonos, que venían de Cartago, y los que se fueron estableciendo más bien fueron chiricanos. Entonces, hay un lazo ideológico de este territorio que era costarricense, pero que estaba poblado por chiricanos. Y hay una serie de estudios ya publicados como 2 libros y hay un grupo que está en Facebook que se llama Chiricanos en Costa Rica, los abuelos chiricanos. Esto se viene haciendo y es interesante porque esto surgió a partir del vínculo nuestro de que tuvimos UCR y UNACHI, cuando empezamos, gracias al profesor Martínez, que en paz descanse, empezamos a visitar y hubo un encuentro allá en la UNACHI, donde se dio la conferencia de este vínculo, la presentación del primer libro que ha hecho el profesor Amador, y a partir de ahí se empezó a cimentar esto.
Por otro lado, como lo mencionó el padre Manuel, el vínculo ideológico que también tiene que ver con la religión, con el culto a la Virgen de los Ángeles, que a mí me llamó mucho la atención que en Chiriquí incluso hay una población, el profesor Martínez me acuerdo que me explicaba y la profesora Mixenia también me había dicho, de cómo la Virgen de los Ángeles es una virgen a la cual se le rinde mucha veneración en Panamá y sobre todo en esta zona de Chiriquí hay un pueblo donde van y el 2 de agosto, igual que en Costa Rica. Entonces me llama la atención porque nuestra patrona viene de la época colonial y es factible, bueno, yo no lo he investigado, pues el padre Manuel estoy seguro que sí tiene todo eso, pero que se haya dado ese traslado de esa relación también, la veneración y culto a la Virgen de los Ángeles. Entonces, por eso me resultó interesante la pregunta que hizo él, ¿verdad? Bueno, sí, gracias, don Francisco, por sus palabras. Sí, acá también lo celebramos, lo conmemoramos en Remedios también, muy festiva, pues la patrona de Los Ángeles por esos lares. Así que son múltiples las actividades que realizamos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros trabajamos semestralmente con los chicos, así que bueno, ellos han tenido esta oportunidad, pero ya los hemos llevado también a otros grupos por el área allá de Costa Rica. Tenemos un mensaje para el padre, de parte de saludos, padre Manuel, de parte de la familia Rodríguez Mesa y familia Rojas Rodríguez, desde Cartago, Costa Rica. Así que, bueno, Gracias. tenemos estos hermanos costarricenses también, pues acá en esta sala nuestra, y de verdad que eso nos motiva y nos llena de mucho, pero mucho orgullo y de ese sentido patriótico, pues que de verdad es el que prevalece sobre todas estas actividades pues que nosotros estamos realizando. ¿Alguna otra pregunta ya para ir dando las palabras finales? No, profe, acá en el chat no. Bueno, gracias, Kira. Bueno, antes de escuchar las palabras finales por parte de nuestra queridísima directora, profesora Maika Chivanov, quiero entonces sí agradecer profundamente a esta comisión que me ha acompañado durante más de un año, porque realmente no es esta la única actividad, este es nuestro gran marco de cierre, nuestra conmemoración final, pero que lo hemos venido desarrollando desde concursos, ¿verdad? En época de inicio del primer semestre, y esta pues es el punto de cierre, como quien dice, con nuestro galas de oro, ¿verdad? Esta actividad que estamos iniciando pues en el día de hoy y que vamos a continuar durante toda la semana. También hemos recibido el apoyo del alcalde, del gobernador. También nos han estado apoyando, pues nos han difundido también estas actividades porque nosotros estamos realizando, pues. Así que esta comisión que nos ha acompañado está conformada por nuestro señor decano, el profesor Edwin Zamudio, quien ha estado pues en todas las jornadas con nosotros, el profesor José Montenegro, que es el vicedecano, que hoy pues está recuperándose pues rápidamente su salud. También nuestra queridísima directora, la profesora Maika Chivanov, la profesora Milagro, punto clave en estas actividades, la profesora Dilcia, que elaboró las entradas de allá de la facultad también, que por allí las tenemos en vista, también se las vamos a compartir, ella las ha estado compartiendo, conjuntamente con el profesor Darmando Ríos, han hecho pues esas bellas entradas también, aunque presencialmente no estamos, virtualmente sí lo hacemos y lo planificamos y ellos pues la dejan pues las evidencias pues en nuestra facultad. También el profesor Donaldo Laboriel, que ha estado pues en el listado pues y todo pues aquello de los estudiantes y su participación. El profesor Elvis Quintero, que está con nosotros también por acá. Pues mencioné también al profesor Darmando Río, la profesora Maricel Miranda. Maricel también ha sido un pilar fundamental en esta conmemoración de estas celebraciones. Así que por ahí también vemos a la profesora Maricel, le damos las gracias por estar con nosotros, como coordinadora de esta comisión. Va
Para mí realmente ha sido muy, muy motivador estar con todos ustedes, haberlos invitado, estar con los puntos de detalle al final, pero que realmente para nosotros son de gran satisfacción. Y también agradezco a Keira por esa disponibilidad. Estas chicas que tiene el decano son muy, yo nada más digo, ay, ellas dicen el alfabeto completo, así que ese punto también es fundamental. Así que bueno, le damos para el cierre final, si no hay unas palabritas antes, le vamos a dar pues para la clausura del evento las palabras a la profesora. Sí, padre, diga adelante. Disculpe nada más, dos ¿Cómo cosas no? antes de las palabras de cierre. Alguien está preguntando acá dónde pueden adquirir el libro en Panamá. Pero les digo que es muy difícil enviarlo por razones de costo. Hay algunos en Panamá, pero que ya las personas concretas los llevaron y los colocaron. Si es de Chiriquí, estamos ideando lo siguiente, y usted, doña Mixenia, sería el contacto. ¿Correcto? Poder llegar hasta la frontera, de hecho tengo que ir a hacer un mandado a la frontera, yo cerca de la frontera, Sí. y ahí podemos hacer el trance o enviarlos, no sé si encomienda a Chiriquí o alguien que venga de David a la frontera, lo lleve y se encargue de todo el proceso. Es algo que por medio suyo nos podemos poner de acuerdo. El libro, por razones de cambio de moneda, cuesta $22. Si hay que pagar algo de la encomienda, ya es más. Entonces Correcto. podemos planearlo. Entonces, los que tengan interés que se comuniquen con usted o con el Facebook Libros Benavides y vemos a ver cómo hacemos y podemos hacerle una frontera. O si alguien sabe de que algún vecino o familiar viene a San José, que se comunique y lo enviamos por esos medios y el pago se hace por medio de Western Junior. Perfecto, Gracias. padre Manuel, sabe que los Profesora lazos nuestros, Mixenia y don Manuel, les informo ¿correcto? que hemos trabajado en la entrega de libros con el antropólogo José Luis Amador. Y Ajá. entonces él remite una caja de libros hasta Tracopa de Paso Canoas, uno los retira ahí y ese mismo día entonces por el Banco de Costa Rica le hace la transferencia del pago de los libros. Previamente las personas pues han cancelado la obra, así que es por pedidos el mecanismo que hemos trabajado anteriormente para la distribución de los libros que vienen de Costa Rica. Así que podría usarse ese mecanismo también en el caso de la obra de don Manuel. ¿Con quién es la persona? Sí, Milagros no, la Sánchez. persona que sería responsable se hace pues el envío hasta Paso Canoas, en Tracopa. Ajá, perfecto. Bueno, Gracias. sí, por allí nos estaríamos poniendo de acuerdo. Como les digo, los lazos nuestros pues siempre están abiertos, hay una comunicación fluida siempre con don Francisco y con usted, padre, así que no habría pues mayor inconveniente en cuanto a esto pues, con la petición del libro. Creo que la persona idónea en estos momentos y por su experiencia pudiera ser también la profesora Milagro. Creo que la podemos comprometer a la profesora Milagro, pues, y ese canal fluido ella también lo mantiene con don Francisco y creo que con usted también. Así que creo que esos lazos de unión los vamos a seguir fortaleciendo con esta actividad. Y pues entonces estaremos dando informes pues acerca pues de esta solicitud del libro. Gracias a todos. Bueno, entonces, si no hay ya pues más palabras, entonces una vez más le agradezco a todos antes de que la profesora Maika cierre, pues de mi parte como comisión organizadora, realmente pues sigo con esos sentimientos a flor de piel porque de verdad que me emociona muchísimo, pero muchísimo haberlos podido tener a ustedes y tener esta gran cantidad de estudiantes, docentes, amigos desde Costa Rica, externo, personal administrativo, de verdad que esto emociona y para nosotros pues es de gran satisfacción haber iniciado de esta forma tan pero tan motivadora. Entonces, sin más, le damos entonces la palabra pues a la profesora Maika, agradeciendo a don Francisco y al padre de mi parte que han estado con nosotros, ese abrazo caluroso de siempre, estoy siempre con ustedes, estamos en comunicación, así que por allá nos seguimos comunicando. Adelante, profesora Maika, y muchas gracias a todos los que nos compartieron en esta jornada. Adelante, profesora. Maika, te vi ahorita por ahí. Se me fue Maika. Bueno, parece que la profesora Maika
No sé qué le pasó, si alguien la ve por allí, ahorita allí. Pues no la veo, no sé qué le pasó a la profesora Maika. No quiero cerrar porque ella iba a dar las palabras de cierre. Ah, bueno, aquí tengo a la profesora Maika, déjeme ver qué me dice. Bueno, dice que se le cayó la conexión. Bueno, entonces pues, me toca a mí, pues entonces agradecerles nuevamente. Gracias por haber estado, gracias por estar, por compartir. Gracias, don Francisco, gracias, padre Manuel. Así que un gustazo para mí, fuerte y caluroso ese aplauso Gracias a nuevamente. ustedes. Muchas gracias a ustedes y Desde éxito acá, todas las por semanas. haber estado. Gracias, Keira. Gracias a mi comisión. Gracias a todos, chicos. Ya los vi por ahí. Así que gracias por haberme acompañado. Para mí también es muy emocionante verlos por acá y ver sus mensajes que me están mandando al chat. Por allá con la grabación, pues también tengo la oportunidad y junto con los demás profesores de visualizar. Gracias mil. Nos vemos. Chao. Profesora. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao, don Francisco.